Hola mamá y papá asertivo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Pues el tema de hoy está totalmente relacionado con nuestros hijos adolescentes. Tú tienes un hijo por ahí que te está retando constantemente, que es una de las principales características de los adolescentes. Pues no te pierdas este programa, porque tengo además a una súper invitada que es Lidben Sánchez. Lidben, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta tu casa. No, muchísimas gracias, María Ángela, por esta invitación. Un placer compartir contigo este espacio que seguro muchos estamos pasando por este momento en nuestras vidas. Bueno, les comparto que Lidben es coach de adolescentes y de familia, así que ella trabaja constantemente con estos papás y con estos mismos adolescentes y nos va a poder ayudar a dar herramientas y a compartir historias, algunas sugerencias que puedan ayudarnos a nosotros a estar más cerca. Ustedes saben que yo es parte de lo que más me apasiona el trabajo con los adolescentes, pero me encanta enriquecerme de otras colegas que trabajan en esto y además cada una va aportando siempre cosas diferentes. Su enfoque se me hizo muy interesante y tiene ideas muy lindas para poder compartirnos con nosotros. Así que antes de empezar les recuerdo que aquí van a encontrar el teléfono donde nos pueden llamar para cualquier pregunta relacionada con este tema. ¿Ok? Entonces, háblenos y cualquier duda que tengan, aquí nosotras dos estaremos para ayudarlos. Y por otro lado, encuentran tanto los datos de Lidben, todos aquí, sus redes, a través de esta información que pueden ver aquí abajo y la mía, para que podamos estar muy, muy en contacto cerquita de ustedes. Bueno, Lidben, primero platícanos por qué tú te dedicas a ser coach de adolescentes y de familia. Bueno, durante muchos años trabajé en el mundo organizacional haciendo coaching para líderes y me formé en el tema de liderazgo situacional. Y me tocó el momento, soy venezolana, me tocó el momento de emigrar hace 8 años a Estados Unidos y eso significó reinventarme y además conseguirme con el mundo de tener un hijo en ese momento de 5 años y una de 2 años. Y cuando llegó la hora de entender aquí cómo era el sistema educativo, cómo nos teníamos que adaptar, dije, tengo que empezar a hacer cosas para yo ayudarlos, para acompañarlos. Y definitivamente fue mi momento para empezar a formarme y empezar a tocar temas importantes relacionados a ellos, a su proceso de adaptación, a su proceso de cambio. Y me ayudó a entender y a recordarme en mi proceso que definitivamente todos somos seres distintos, todos somos seres diferentes y empecé a trabajar con ellos, a escucharlos, a tener reuniones con amigos de mi hijo y empezar a entender cómo es el lenguaje, cómo se comportan, qué hacen. Y a partir de ahí empecé a dedicarme 100% a ser madre. Y ser madre en un 100% significó que quería yo acompañarlo, ayudarlo, llevar esta etapa de la adolescencia, donde siempre decimos que adolecen de criterio, que adolecen de paciencia. Pero me tocó compartirlo, lo hago con todo el amor del mundo. Me ha tocado momentos maravillosos de organizar fiestas para adolescentes, que nos atrevemos a pensar, tengo un hijo de 13 años, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué cumpleaños va a ser ese? ¿Todos conectados a un teléfono? Pues no, me di la oportunidad de hacer cosas distintas y eso ha sido parte de la manera como hemos empezado a entender y a comprender que todos son distintos, son seres únicos, son seres por lo cual nosotros pasamos y que nosotros tenemos que recordar como padres que nosotros vivimos esa etapa. Nosotros la sentimos, la vivimos y cada quien tiene la posibilidad de llevarlo a su manera, pero nosotros como padres ahora tenemos el rol de acompañarlos y de no simplemente decir que las cosas se hacen como nos dijeron probablemente a nosotros, ¿verdad? Que aquí las cosas se hacen como yo diga. La mamá tiene siempre la razón. Esas cosas cambian, porque los tiempos cambian. Tenemos que convertirnos en padres de milenio, tenemos que convertirnos en padres de niños que están en otro mundo y nosotros tenemos que acompañar a que ellos estén en ese mundo de la manera más feliz, más plácida y no olvidándose de la presencia de sus padres en ese mundo.
¿No consideras que a veces la adolescencia está como muy desprestigiada? O sea, como que está en una etiqueta donde el adolescente es como lo peor, lo más terrible, totalmente puros adjetivos calificativos negativos, ¿no? Totalmente. Y además el significado propiamente de la palabra adolescente es que adolecen de algo. Y la verdad es que adolecen es de madurez. Y esa madurez lo va haciendo fisiológicamente, hormonalmente, todo un proceso. Y creo que lo importante es que tenemos que acompañarlos. Sí. Y los etiquetamos. Mi hijo es irritable, mi hijo está callado, mi hijo es intranquilo. Recordemos cómo fuimos cada uno de nosotros. No son diferentes. Así es, etimológicamente es creciendo hacia la madurez. Y entonces es esta parte, ¿no?, que necesitamos nosotros como papás, ¿no?, saber que ellos tienen un camino y un proceso por el cual pasar. Además de que está totalmente investigado, que tiene mucho que ver con su función del cerebro, que no nada más es un tema de hormonas, que claro que las hormonas tienen una influencia importante, pero sobre todo tiene que ver todo lo que es el desarrollo del cerebro justo en esta etapa, donde no se logra dar una integración de lo que es la corteza prefrontal con el sistema límbico, con el tallo cerebral, como que esta parte que generalmente en los adultos ya se está totalmente integrando, aquí en la adolescencia está atravesando pues como si fuera una reconstrucción de un edificio. Tal cual, y adicionalmente tenemos que entender que existen diferentes tipos de personalidad y cada uno tiene la propia, así como tenemos cada uno un ADN y tenemos unas células y tenemos una construcción de nuestro organismo, también eso forma parte de la personalidad de cada quien y es súper importante que sepamos que tenemos que respetarla, que tenemos que acompañarla y que muchas veces pueden ser opuestos a nosotros, a pesar de que nacieron de nosotros como padres, pero tenemos que aprender a convivir con eso. Creo que esa es la perfecta armonía, el entender como seres humanos que somos distintos, pero que también podemos trabajar en conjunto siendo diferentes. Que la relación no tiene que ser desde la autoridad solamente, tiene que ser acompañada desde el amor, desde los principios y muy fundamentalmente desde la felicidad. Yo creo que esto que tú dices es muy importante. Este tema que como papás creemos, o el shock más fuerte es cuando te das cuenta que tu hijo no es como tú. Cuando quieres que eso ¿no?, ese niño que tú has educado, que has criado, que salió de ti o lo adoptaste, pero tú lo llevas todo el tiempo, ha vivido todo el tiempo contigo, de repente cambia, ¿no? Porque muchas veces dices, es como yo, porque te está imitando constantemente, pero justo en la etapa de la adolescencia es donde viene este periodo del pensamiento abstracto, y el pensamiento abstracto es, ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Vale la pena vivir? Y entonces como papás nos espantamos cuando empezamos a ver este tipo de preguntas y su actitud muchas veces es como de rechazo total a lo establecido, a lo conocido. Porque adicionalmente ellos están en una etapa, justo en la adolescencia, donde ellos están definiendo sus propios criterios. Su identidad. Donde ellos están definiendo cuáles son sus límites, creyendo que son los correctos. Pero muchas veces esos adolescentes no tienen cerebralmente todavía, como lo viene, no tienen definido cuál es ese límite. Entonces creen que el límite puede ser 8 horas con el teléfono, 6 horas el fin de semana jugando PlayStation. Así puede ser. Y definitivamente ahí es donde los tenemos que ir acompañando. Sí, porque entonces lo que sucede es que empezamos a decir, a ellos creen, no, seguramente los que tienen adolescentes pasa, ¿qué me va a pasar por jugar 2 horas? ¿Qué más te da que juegue 8 horas? O que esté en el teléfono que 6 horas, ¿no? O sea, no tienen ese límite. Así es. Y creo que eso ha sido lo más maravilloso de mi proceso de adaptación de mujer profesional a madre 100%. Porque me ha permitido acompañar, creer, vivir esa experiencia y adaptarme a ese proceso y hacer probablemente una vida más feliz, más plena y con muchísima más madurez. Yo creo que esta es parte de lo que más enriquece los programas, que tenemos expertos en un tema, pero que además lo viven, porque no nada más es la teoría. A mí me pasa, yo trabajo mucho con el tema con los papás de adolescentes, pero
siento que hay una empatía muy grande porque tengo un hijo adolescente y entonces de verdad yo entiendo la frustración, el dolor, todo lo que vienen los papás y me hablan. Por eso para mí era muy importante que estuviera Lidben aquí con nosotros en el estudio hablando de este tema. Así que no se vayan, vamos a una pausa. Aquí está el teléfono, háblenos, estoy segura que tienes alguna duda y que te vamos a poder resolver. Te esperamos. La cuaresma es también ser barro. Eso es lo que somos, hermanos. Arcilla, barro. Y la cuaresma, de hecho, con eso inicia. Con el miércoles de ceniza. Y utilizamos dos frases para el miércoles de ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y la otra es, barro eres y en barro te convertirás. Polvo eres. Es dejarnos tocar por el Dios de la vida para que nos vuelva a dar vida. Es dejarnos moldear porque posiblemente nuestro ser de personas, de hijos de Dios, se ha desfigurado. Y es necesario que el divino alfarero en esta cuaresma nos renueve, nos retoque. Si es necesario, nos quebre y nos vuelva a ser. Queremos ser barro, barro blando entre las manos del Dios creador. Del Dios que todo lo transforma, que todo lo renueva y lo hace a su imagen y semejanza. Dejémonos transformar por Dios. Seamos arcilla noble, sencilla, en las manos del divino alfarero. Ya estamos aquí de regreso con Lidben Sánchez hablando de adolescencia. Acuérdate, háblanos si tienes alguna inquietud sobre este tema. Lidben, danos algunas herramientas para comunicarnos con los adolescentes a nivel personal, obviamente que tú lo implementas con tu hijo en casa, pero trabajas con muchos adolescentes. Entonces, a los papás como que muchas veces nos sentimos frustrados, que las cosas que yo vivo en casa y que escucho constantemente de las mamás es que le hablo y no me contesta. Es que le digo algo y me hace así los ojos. Es que le pregunto y no me ignora, se queda en el celular. No sé si decirle por las buenas, por las malas, por las regulares, no importa. O sea, no, a veces sienten como esta barrera constante que... Tenemos que aprender a hacer preguntas que no están socialmente relacionadas con una respuesta sí o no. Tenemos que atrevernos a decir qué sienten, cómo te fue, qué aprendiste, qué quieres compartir, porque muchas veces nosotros somos los que queremos que nos digan cosas, pero no les preguntamos qué quieren compartirnos. Entonces, está fundamentalmente asociado a eso. Primero tenemos que generar espacios con cada uno de nuestros hijos de manera individual, y más si tenemos más de uno. Eso es muy importante, porque
siempre creemos que cenar en familia, ir todos en el carro, ir todos y salimos de viaje, pero ¿cuándo le damos ese espacio individual? Precisamente para que ellos entiendan que tengo tu espacio con mamá, tengo ese espacio con papá, que puedo conversar temas que quizás no quiero sentar en una mesa a conversarlo. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que yo recomiendo generalmente hacer con nuestros hijos. Adicionalmente, tenemos que buscar un lenguaje común, tenemos que empezar a entender qué es lo que dicen, qué palabras usan, qué emojis, cómo se escriben en el texto, cómo se escriben en el WhatsApp, porque esa es la manera como que ellos van a entender, mi mamá también está en mi mundo, mi papá también me entiende. No solamente yo tengo que entender las palabras de mis papás, los discursos de mi papá. Es importante que busquemos el espacio, por ejemplo, si practican algún deporte, que así no lo hagamos nosotros, que le demos el espacio para que ellos no hablen de ese deporte. Si les gusta algo, si tienen algún hobby, que nos compartan, que veamos cosas en común. Eso es muy importante, porque los hijos muchas veces piensan que los padres son solamente la autoridad. Y tenemos que generar espacio, tenemos que decirles, estamos aquí para escucharte. Y tenemos que saber escuchar más de lo que decimos. Eso es muy importante. O sea, que estás hablando de familiarizarnos con su mundo, correcto, meternos en su mundo, en las cosas que ellos hacen. Aunque, por ejemplo, todo el tema de tecnología nos rebasa a nuestra generación, la mayoría de las personas, porque hay gente que se le da muy bien la tecnología, pero la mayoría de nosotros nos rebasa. Cuando nosotros apenas estamos aprendiendo a usar alguna de las aplicaciones que ellos, ya cambió la aplicación y ya está en otro canal, ¿no? Sí. Entonces, claro que es difícil, pero claro que podemos intentarlo y por lo menos que sepan que estamos a la vanguardia, que sabemos de lo que se está hablando en los medios en los que ellos están. Entonces, esta es parte de lo que tú nos estás hablando. Y yo creo que esto de los deportes me encanta. Como papás a veces no lo practicamos el mismo deporte, pero otra es hasta irlos a ver, como que lo dejamos mucho para cuando eran chiquitos y los llevábamos, ya estábamos en sus clases. Y cuando van creciendo, los dejamos y aprovechamos nuestras actividades. E incluso como adolescentes somos capaces de decir, él ya es grande y se puede cuidar. Exactamente. Y quizás ellos necesitan que nosotros los veamos, que estemos ahí simplemente para unos que... minutos a veces, nada más, porque entiendo que también el adolescente, o sea, tampoco le da pena, les damos pena, o sea, tampoco quieren que estés ahí, Claro, tampoco vamos a estar gritando, sí. porque ahí sí van a decir... ¡Vamos, mijito! Exacto. Es como si quisiéramos llevarlos al colegio y cuando ya tienen 13, 14 años, darle un beso, bajarle y darle el bolsito. Eso no va a servir. Exacto, darle la bendición, mamá, yo sé que aquí todos nos encanta, pero háganlo antes de que salgan de casa, porque ahí se empiezan a sentir todos incómodos. Así es, ahí cuando nos dicen, mamá, por favor, no te bajes, mamá, en la esquina, déjame allá. Ese es el momento que tenemos que empezarlo a hacer previo. Créanme que les va a funcionar porque a ellos les va a hacer falta. El espacio en común, el espacio para compartir con cada uno, eso también quiero que lo tomen en cuenta. No todo lo podemos conversar en una mesa, no todo lo podemos conversar todos los miembros de la familia. Por ejemplo, me ha tocado temas importantes, como he trabajado con algunos adolescentes. No me gusta que mi mamá y mi papá hablen de mi acné. No me gusta que me digan que tengo barro. No me gusta que tratemos ese tema en la mesa. Me parece desagradable. Entonces, ¿qué me está diciendo? Busquemos un espacio para conversar de este tema que para ellos son íntimos. Para los padres es natural, es un tema que va a pasar, es un tema que es de la piel, que no va a ser definitivo, pero para ellos eso es incómodo. Claro. Entonces respetemos ese espacio. Y ¿sabes qué? Que además se lo notamos, nosotros lo podemos ver. O sea, tú conoces perfectamente a tu hijo y tú sabes cuando algo le está incomodando. Y muchas veces como papás aprovechamos esa cosa que las está incomodando para meterte más en el tema, porque creemos que a través de eso van a entender, van a reaccionar, a través de tocar, no es dolor, porque más que dolor es esa resistencia o eso que los está haciendo sentir incómodos. Así es, ¿no? así es. Porque yo soy de la idea de que es importante que los hijos toquen su dolor, que cuando se sienten tristes se vean a ellos mismos, puedan llorar lo que tengan que llorar y está bien, pero cuando vemos que algo les está incomodando, también pues respetar. Así es, así es. Y también un poco hablar de la comunicación es entender que todos tenemos a alguien en común, que les voy a decir el nombre. Se llama Marta, no sé si la conocen. Son las 5 emociones. Ajá. Son miedo, alegría,
rabia, tristeza y la más importante para mí, que es en el vínculo de cualquier relación, el amor. Estas 5 personas conviven en cada uno de nosotros. Los adolescentes no son capaces a veces de identificarlas. Entonces nosotros como entes, como guías, como asesores, como acompañantes de vida, tenemos que ayudarles a entender qué están sintiendo y simplemente decirle qué de Marta está funcionando en ti. Es muy fácil, es una técnica muy sencilla, es algo que podemos compartir como lenguaje común y simplemente es ayudarlos a saber qué está pasando en ese momento por tu cabecita, para ayudarlos a sobrellevarla, ayudarlas a que efectivamente si sienten tristeza, llorémosla, sintámosla. Si tenemos miedo, que no nos paralice, que nos dé esa emoción, que nos dé esas mariposas en el estómago, pero que también accionemos, que no nos quedemos congelados. Si sentimos alegría, expresémosla. Si sentimos rabia, vamos a controlarla, porque todo en exceso hace daño. Me encantó esto que acabas de decir, es una dinámica padrísima que podrían hacer. Yo trabajo mucho todo el tiempo con rituales familiares, que yo creo que es lo que da como mucho sentido a la familia, ¿no? O sea, los rituales son aquellas cosas que haces regularmente con tus hijos y que siempre lo van a recordar. Cuando crezcan van a decir, ay, yo me acuerdo que todos los días mi mamá me despertaba con una canción. Yo me acuerdo que todos los días mi mamá me hacía un masaje. Y esto puede ser a la hora de la cena, porque buscar el momento, porque muchas veces queremos hacer estos rituales cuando llegan del colegio, vamos a comer, y están totalmente agotados. No quieren hablar, no quieren compartir cómo les fue, y si les preguntas cómo me fue, ¿no? Y siento que ya en la noche, después de que tuvieron ese momento o de practicar algún deporte o de descansar, y que puede ser un momento familiar, repítenos, que les puedes decir a tus hijos, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo se comportó Marta hoy? Ajá. Marta es miedo, alegría, tristeza, rabia y amor. O sea que ya la saben, esta se me hace una dinámica increíble para que puedan hacer ustedes en sus casas. Así es, otro momento maravilloso, pleno para hacerlos al momento de acostarlos. Al momento de decirles, ¿cómo se portó Marta hoy? Vamos a rezar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a ver cuál estuvo presente hoy. Porque eso nos va a abrir un espacio íntimo de conexión con ellos y va a ser maravilloso. Es que este tema de abrir los canales de comunicación es importantísimo, porque es lo que te digo, tiene muy mal prestigio la adolescencia y entonces los encasillamos en que no se comunican y no hablan. Y más bien es ver hacia adentro nosotros como papás. Yo, ¿qué puedo hacer para que mi hijo se comunique conmigo? Y no solamente estar todo el tiempo agrediéndolo de que no hablas, no te comunicas, no sé qué estás pensando. Es una etapa de muchísima creatividad para los papás. O sea, necesitas echar a volar la imaginación. Así es, y una de las cosas que como papás no podemos repetir es, ellos están en su mundo. Eso para mí es un eslogan que no existe. Su mundo es el de nosotros, el que nosotros le hemos permitido que ellos desarrollen. Si nosotros estamos presentes en la vida de nuestros hijos, nosotros somos parte de su mundo. Así que bueno, no se vayan, vamos rapidísimo una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando del mundo de nuestros hijos, que es nuestro mundo. Así que ahorita regresamos. Hay que subirla ahí al... Y el otro que se vaya pasando para que véngase para acá. Ahí cárgala, ahí. Estamos en la casa de la señora María, aquí en el pueblo de Huajicori, Nayarit, un pueblo muy bonito, muy hermoso.
nos han recibido con los brazos abiertos, familia muy humilde, y pues venimos a construirle, como ven aquí a mis espaldas, su casita. Cuando llegamos, pues era una choza de paja, de palma. Estamos construyéndola nueva desde la cimentación hasta, como podemos ver, ya pusimos el muro ahí, ya todo. Para ahorita, posteriormente está poniendo el firme de adentro para que le quede ya parejito su casita. Y ya enseguida vienen, ahorita vamos a poner los polines, sigue la fajilla y ya la teja, como la tenemos ya aquí. Estamos en eso, todos los muchachos muy contentos, con muchas inclemencias de sol, porque esto se nos está acabando, pero Dios nos ayuda y nos ilumina. Es una gran bendición de Dios de que nos ha traído a estas tierras a ayudar a los hermanos, al necesitado, y a darle gracias a Dios de tantas cosas que nos ha dado. La familia muy contenta, nos saca ollas con agua de Jamaica muy sabrosa, muy heladita, y pues nos da fuerza para seguir los movimientos de su familia, muy contentos, que ya van a tener donde dormir, no mojarse, no estar bajo el sol. Y el caballete se me mojaba, y cuando hacía aire se metían por las paredes, por abajo, corría como un arroyo. No, pues la señora demasiado contenta. Pues alegre, agradecida con Dios y todos ustedes que están echándole ganas. Ya estamos aquí de regreso, entonces platícanos tú que estás allá escuchándonos, cómo se comporta tu adolescente, porque aquí nosotros estamos tratando de darte muchas herramientas para que cada vez puedas fortalecer más el vínculo con ellos. Así que háblanos si tienes alguna inquietud o duda del tema que estamos hablando. Entonces, otra de las cosas que quería platicar contigo, que es muy importante, que hablábamos en el principio del programa, es cuáles son cómo acercarnos o ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan cumplir sus propios sueños, porque siento que nosotros como papás tenemos esta idea equivocada realmente de cosas que esperamos, expectativas de lo que esperamos de ellos en base a nuestra experiencia, a lo que nosotros vivimos, a lo que patrones aprendidos, a lo que nuestros papás nos enseñaron. Entonces uno se casa con esas ideas y cree que es la única y la mejor opción que pueden tener nuestros hijos. Es así, María Ángela. Incluso a veces queremos que nuestros hijos, le decimos muchas veces, vas a ser mejor que yo, tienes que lograr más que yo. Y la pregunta que tenemos que rehacernos desde los patrones que hemos aprendido, desde lo que incluso hoy somos, es, yo tengo que reformular esa pregunta y preguntar, ¿qué te hace feliz? Porque muchas veces sabemos de personas o de adultos que hoy en día tienen un título universitario, profesional, guindado en un cuadro y simplemente no hacen nada con eso, hicieron todo lo contrario. Y se dieron cuenta después de haber pasado por la universidad, después de haber pasado mucho tiempo, y sintieron que perdieron su tiempo. Anteriormente, y como nosotros probablemente, y muchos padres que nos deben estar viendo y escuchando, deben decir, bueno, pero es que si yo fui ingeniero, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Pero ahí es donde entra en juego un poco en entender cuál es su personalidad, cuál es su tipología, cuáles son sus preferencias, qué le gusta hacer, qué parte del desarrollo de su cerebro está más focalizado para ciertas cosas, para ciertas profesiones. Para eso existen muchas herramientas, existen muchas maneras de poder ayudarlos desde muy jóvenes a encaminarlos a lo que tienen que hacer, a lo que les gusta, a lo que va mejor con su estilo de personalidad. Tenemos sueños como padres y efectivamente siempre queremos lo mejor, que sean mejores, pero tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros tenemos que impulsar o tenemos que acompañar. ¿Y cómo es la forma en la que tú recomiendas que como papás tenemos que hacer esto? Yo fundamentalmente asesoro principalmente entregando un instrumento que mide, que se llama MBTI, que mide una metodología de las tipologías de personalidad y determina cuáles son los rasgos más fuertes de personalidad de cada persona.
Eso se enmarca dentro de 16 tipologías que están comprobadas que existen. Y de alguna manera eso nos permite entender cómo se relacionan con el resto del mundo, qué tipos de liderazgo tienen, cómo son seres sociables, cómo se ejecutan ellos en un mundo no solamente en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, sino profesionalmente. Y eso me permite de alguna manera tener un margen de determinar cuáles son las tendencias. Y después hago sesiones donde de alguna manera acompaño a identificar esos sueños. En algunos casos son deportivos, en otros casos son personales, en otros casos son profesionales, en otros casos son incluso a elegir qué colegio quiero ir. Porque muchas veces decimos, por comodidad nosotros los padres decimos, bueno, es que como los mayores fueron para esto, yo quiero que él vaya. Capaz no tiene nada que ver con lo que quiere mi hijo. Y yo creo que aquí parte de lo que más nos sucede como papás es nuestro miedo, el miedo a que ellos tomen decisiones y que se vayan a equivocar. Nos cuesta mucho esta parte, como el permitirles esto que decías, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿No? Entonces es más fácil, no, por la segura, yo sé que en esto no hay pierde, te va a gustar, te va a ir bien, aquí vas a ser exitoso, ¿no? Etcétera, etcétera. Nuestro mismo miedo de que ellos puedan tener su propia vida. Sus fracasos, y creo que eso es parte del aprendizaje también de vida. Así es, con los fracasos todos hemos aprendido, nuestros hijos no van a ser la excepción. Y parte de eso es que nosotros ya tenemos como adultos argumentos y experiencias que van a permitirlos que ellos salgan adelante. Pero, por ejemplo, una persona o un hijo, un niño que es introvertido, que no le gusta socializar y, por ejemplo, el papá es comunicador social y él quiere que estudie comunicación social, ¿cómo una persona introvertida va a ser comunicador social? O sea, tenemos que respetar, capaz y le gusta el diseño gráfico. Entonces, ¿cómo acompañamos? ¿Cómo complementamos? ¿Cómo respetamos esas diferencias? Es fundamental como padres que entendamos que lo que más tenemos que proteger es que el futuro de nuestros hijos tiene que ser feliz, tiene que ser pleno, tiene que ser basado en sus preferencias y no en nuestros sueños. Y yo creo que entendiendo como felicidad, porque este concepto de felicidad la verdad es muy delicado en el sentido de que como papás, ¿qué quieres que tu hijo sea? Feliz, feliz, feliz. Siempre estamos pensando y eso es sonrisa, carcajadas, buenos momentos, pasarle increíble. Y yo he aprendido a través de mi experiencia personal y a través de los estudios en tema de parenting, de paternidad, que la felicidad está totalmente relacionada con el permitirte vivir el momento que estás viviendo, la experiencia que estás viviendo, y que muchas veces esta experiencia no necesariamente tiene que ser de carcajadas y de risa. O sea, puede ser un mal momento, pero que como te está enseñando y te está ayudando a crecer, entra dentro de este proceso para en el camino de tu felicidad. Mira, para mí la felicidad es un estilo de vida, no es una circunstancia. Y yo creo que parte de eso, sentirse feliz o estar en una vida feliz es que tengas salud, que tengas todos los días motivos para agradecer y que adicionalmente tengas la bendición de contar con alguien que te ame y que te apoye. Y yo creo que ese es nuestro papel fundamental como padre, guiar, acompañar. Y como bien lo dices, la felicidad es una línea muy finita y es una interpretación muy subjetiva. Tenemos que entender que no solamente está asociado a un momento futuro, sino a disfrutar el aquí, el ahora. Y yo repito siempre, nuestros hijos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. No hagamos una copia, respetemos que ellos son ellos. Tenemos ahorita una llamada, así que vamos a contestar porque seguro alguien tiene algo que preguntarnos de mucho interés. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Reta, hablo acá de México, de Tampico Madero, Tamaulipas. Un saludo muy fuerte allá a Tampico. Y no para felicitarla y felicitar a la psicóloga, porque habla muy bien, ¿verdad? Yo soy viendo el canal de Maravisión. Ajá. Me parece muy acertada toda su práctica, al igual de usted también, ¿verdad? La felicito, para eso les hablaba nomás. ¿Y tú tienes hijos adolescentes o nada más estás viendo el programa para aprender de temas de paternidad? Nada más, porque yo ya soy abuelito, gracias a Dios, ya tengo 58 años, ya tengo nietos ya grandes de secundaria, de CDX,
Ah, o sea, Sí, tienes no, nietos no, sí, tienes nietos adolescentes, pero es que además tu voz se oye como de 35 años, por eso te confundimos con un papá de un millennial. no, gracias. Pero bueno, al final tienes nietos en estas edades. Qué increíble oportunidad que puedas estar escuchando este programa, porque seguramente va a ser herramientas que tú puedas compartir con tus hijos, los papás de tus nietos, y también como abuelos, que esta Así comunicación y esta relación que de repente la brecha generacional puede ser tan grande, ¿no? Con el tema de tecnología y de otras cosas, y en cambio cuando uno está escuchando este tipo de programas, pues puedes tener una mejor relación. ¿O tú no crees que puede ser así? ¿Sigues por ahí? Ya Sí, no- sí, es que por ejemplo bueno, mi comentario también es de que ya a los nietos se les da más tiempo, ¿verdad? Ya es más tiempo, se les dedica más tiempo que a los hijos. Así es. Y me atrevo a primero agradecerte tu comentario y adicionalmente decirte que los abuelos son fundamentales. Los abuelos son fundamentales para generar ese vínculo importante con los padres y para construir esos sueños, porque ellos van a poder, los nietos van a poder entender que están haciendo feliz a sus abuelos. Muchísimas gracias por llamarnos. De verdad me encanta que las personas se comuniquen con nosotros y que sean de todas las edades. Y lo que tú dijiste es realidad. Los abuelos forman en esta cadena familiar una figura tan importante porque son esta parte de amor incondicional, pero además más libre, ¿no? Porque los papás, claro que tenemos este amor incondicional, pero es libre de pecado. Pero generalmente los abuelos son más consentidores. Hay de todos, ¿no? Habemos Así abuelitos es. que pueden ser medio cascarrabias, pero tratemos los abuelos de verdad de dedicar este tiempo a gozar, a llenar de amor, que para educar están sus papás. Hay mamás que me dicen, es que viene mi mamá de vacaciones o está en la casa o viene mi suegra y se dedica a consentir a los niños. Déjenlos que vivan este amor intenso, sin tanta instrucción, sin tanto lo que debe de ser, porque es donde más se nutren. Vamos rapidísimo a una pausa, estamos esperando sus llamadas porque nos falta un último segmento, así que aquí los esperamos. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el rap de la bendición. Este es el rap de la bendición. Bendice el pan, bendice el vino. Bendice el pan, bendice el vino. Bendice a las personas que lo han producido. Bendice a las personas que lo han producido. Estiro la mano, doblo el codo y con esto queda bendecido todo. Estiro la mano, doblo el codo y con esto queda bendecido todo.
Estamos en nuestro último segmento, así que si tienes alguna duda sobre cómo criar, acompañar, apapachar y fortalecer el vínculo con tu adolescente, llámanos, porque este es el momento. Entonces, Liden, háblanos un poquito sobre el tema de que son únicos nuestros hijos. Así es. Nuestros hijos, como lo planteé, están asociados a que tienen cada uno una personalidad. Cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una definición de ser. ¿Okay? Y es importante que sepamos que tenemos que respetar, que tenemos que acompañar, pero adicionalmente que la etapa de la adolescencia es una etapa donde están ellos definiendo su propio criterio, definiendo su propio estilo, definiendo sus propios límites, donde ellos creen que se la saben todas. ¿A quién no le ha pasado que tengo un hijo irritable? Está de repente bien y a los 5 minutos está súper histérico, con rabia, está súper irritable. Ok, ¿qué pasa? Ellos mismos no están entendiendo qué les pasa. Tienen cambios hormonales, tienen cambios físicos. El entender, el hacerle ver que eso es normal es muy importante. En el caso de los niños, tienen cambios mucho más visibles que las niñas. Entonces se sienten feos, se sienten que no quieren formar parte, se sienten que están determinados por un estilo que quizás no es el adecuado, que no encajan en el grupo. Entonces ahí lo que tenemos es que acompañarlos, hacerles sentir seguridad, transmitirles que lo que ellos están viviendo es normal. En el caso de, por ejemplo, tengo un adolescente sumamente callado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permitirles que su espacio de silencio exista, pero también entender que nosotros queremos saber qué les pasa, que nosotros queremos generar ese espacio en común, que nosotros queremos tener esa comunicación, porque lo más importante que tenemos que preguntarnos es, en todo tipo de persona, en todo tipo de hijo, ¿estamos presentes en la vida de nuestros hijos? Podemos tener hijos también que son exageradamente salidos, son sociales, son extrovertidos. ¿Pero qué se llama ser extrovertido? El querer estar con todo el mundo, el querer compartir con todos. No solamente es eso, es que ellos se alimentan de otras personas. Les cuesta estar en solitario, les cuesta trabajar solos, les cuesta hacer deportes solos. Entonces, si como padres nos empeñamos en decirle, tienes que concentrarte, no puedes hacer tareas escuchando música, no hay manera. Como extrovertidos que son, no hay manera que ellos en silencio, en total abstracción, se concentren. Porque no lo saben hacer. Su cerebro, su estilo, su personalidad no los permite sentirse cómodos. Tenemos hijos que son adolescentes, que son mucho más sensibles. Y a veces decimos que son las niñas. Pues no. Les tengo una noticia, hay varones también muy sensibles y tenemos que tener cuidado porque el hombre nunca llora. Eso es un principio que quedó hace mucho tiempo. Todos tenemos derecho a llorar, todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos y por eso es muy importante que conecten con esa emoción en una característica en un momento determinado de la adolescencia. Entonces, hagámoslo desde la vivencia. Vuelvo y les repito, como padres, todos pasamos por la etapa de la adolescencia. Recordemos cómo fuimos nosotros. No pidamos que ellos sean igual que nosotros. Solo recordemos qué sentíamos y acompañemos. Sigamos en ese camino, porque va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero. Abrir canales de comunicación, abrir espacios afectivos y adicionalmente el escuchar qué les hace bien, qué les hace sentir plenos, qué les hace sentir cómodos, es lo que nos va a permitir que ellos sean felices, que tengan un futuro deseado y que nosotros como padres nos sentamos orgullosos. Sí, yo creo que esta parte de la empatía, que es de lo que tú estás hablando, es de las habilidades más grandes que tenemos que desarrollar como papás en toda la etapa de crianza, pero en la adolescencia debería de ser mucho más fácil, porque nuestra infancia la tenemos un poco perdida nosotros mismos, o sea, correcto, como que tenemos pequeños momentos, ay, sí, yo me acuerdo que tal cosa, o eso me hizo sentir de tal forma, pero son pequeños. De la adolescencia prácticamente nos podemos acordar de muchos momentos que nos han quedado grabados de
fiestas, de amigos, de sentirnos contentos, euforia, de sentirnos tristes, melancólicos, deprimidos, o sea, todo este tipo de sentimiento que nos da durante la adolescencia porque estamos experimentando la vida. Y otro de los consejos que le digo a los padres es: atrévanse a contarles las cosas que también hicieron ustedes como adolescentes. A veces nos los quedamos callados para que nos digan, uy, yo fui más terrible, yo fui más atrevido, yo hacía cosas que no se deben. Si yo le digo que yo lo hice, le voy a dar pie a que lo haga. No, atrévense a decir las cosas incluso que hicimos mal, porque seguramente tuvimos consecuencias, para que ellos sepan que ellos van a tener consecuencias. Eso es muy claro, es muy lógico. Nuestra vida no fue perfecta, nuestra adolescencia no fue la ideal. A nuestros padres también les costó decir, hoy están en la etapa de la adolescencia. También nosotros le volteábamos los ojos, también nosotros nos quedábamos callados. ¿Y qué pasó? Hoy estamos donde estamos, seguramente por todo lo bueno que esos padres hicieron con nosotros y por lo que hoy nosotros somos. Estamos donde estamos y podemos tener la fuerza, la emoción y sobre todo la empatía y el amor para ser unos padres felices. Además te voy a decir algo, estoy segurísima que todos los papás lo han experimentado. Los papás que no han demostrado que se equivocan, les da doblemente ahora con la adolescencia, porque tu hijo no te las perdona. Porque en la adolescencia lo que les pasa es que los hemos regañado tanto, les hemos dado tantas consecuencias de cosas cuando eran niños, que en la adolescencia, cuando ellos ven que tú tienes un mínimo error, el pequeño error que tengas, te lo hacen saber. O sea, tú no eres perfecto, tú también te equivocas. Y ahí es cuando me está retando, no me hables así, no seas irrespetuoso, no te está faltando el respeto, solamente te está diciendo además la verdad. Así es. Que muchas veces nos pasa, a mí como mamá me pasa, que de repente mi hijo me contesta algo que yo sé que tiene razón. Que lo que él me está diciendo es que él tiene razón. Y acabas de dar en un punto muy importante, María. María Ángela, tenemos que saber también pedirles perdón a nuestros hijos. Hay momentos que no estamos bien, que nosotros también tenemos a Marta encima. Nosotros podemos estar tristes, podemos tener una rabia, y tenemos que decírselos. Tenemos que decirles, hoy mamá no se siente plena, hoy mamá no se siente completa. Y si le gritamos, si tuvimos un mal momento, si tuvimos una mala respuesta hacia ellos, pidámosles disculpas para que ellos también entiendan que ellos pueden pedirnos disculpas, que todo es válido, que en esta vida de relaciones, de amor, todo es válido. Lidwin, me gustaría que antes de que nos vayamos nos pudieras reforzar cómo te podemos encontrar. Nos has dado información de verdad muy valiosa y que yo creo que es importante retomarlo. Aquí han estado apareciendo todos tus datos, tus redes sociales, tu correo electrónico, eres coach de adolescentes, de familia. Entonces, así es, me puedes conseguir por Instagram, por Facebook, en Seres Felices y Seres sin la primera E. Como señores. Sí, se ve aquí abajito justo de ti está apareciendo. Así es. Y parece que nos faltó una E. Pero no, así es, que está como abreviado. Así es, y Seres Felices igual, SRES Felices @gmail.com es el correo electrónico. Me pueden contactar, estoy a la orden, doy asesorías, como bien lo dijo María Ángela, personalizadas para familia, para adolescentes, presenciales y online. Okay, estoy a su entera disposición y muchísimas gracias, María Ángela, por este espacio. Me encantó y ojalá sea de disfrute y de provecho para muchos. Estoy segurísima que sí. La verdad es que la labor que estamos haciendo aquí a través de María Visión es llegar a las familias. La familia es lo más importante, es el núcleo de verdad de donde nuestros hijos se alimentan, donde se pueden contener, donde los podemos llenar de amor. Entonces yo creo que mientras más padres tengamos informados, con herramientas para poder acercarse a sus hijos, más que para estar dándole instrucciones y lecciones de vida, que es lo que nosotros creemos, es más bien para que puedan estar cercanos a nosotros. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes y los esperamos en el programa del próximo miércoles. No se lo pierdan. Hasta la próxima.